Ya, ahí sí. Ya, ayudantía 4, segundo semestre, los 4 comentes. Comente número 1. Utilice 4 razones para indicar por qué un bono soberano de largo plazo del gobierno argentino no sería un instrumento libre de riesgo. Si estos bonos no están correlacionados con la cartera de mercado, se podría construir un modelo como KPM que refuta o sustenta esta idea. Ya, vamos con la primera percepción más que nada. A ver, cuadro de texto. Vamos a hacer como un pequeño apunte. Ahí le voy a hacer mucho zoom al tiro porque te digo que mi... Ya, quiero estar preguntando acá, 4 razones para que un bono soberano del gobierno argentino no sea un instrumento libre de riesgo. Partamos por la base, cuando hablo de un instrumento libre de riesgo, ¿qué características le puedo dar? O sea, para que algo sea un instrumento libre de riesgo. Bueno, primero que todo lo que podemos ver es que para que sea libre de riesgos, porque si yo quiero como invertir en él, espero sí o sí que me paguen, ¿cierto? O sea, la idea ahí, o sea, es ideal que no tenga en ningún caso ni un riesgo de default o un riesgo de no pago. No tienen. Después, ¿qué otra cosa podría yo decir de un instrumento libre de riesgo? Cuando hablamos de la rentabilidad, como yo espero que sea libre de riesgo, yo espero que su rentabilidad sea constante, o que tenga una rentabilidad que no varíe mucho en el tiempo. Son como características muy básicas. Después, cuando hablamos de la volatilidad, de la desviación estándar, de los beta, en un libre de riesgo, ¿qué pasa? ¿Tiene o no tiene? O sea, la fluctuación tiene que ser mínima. Claro, la fluctuación, a ver, fluctuación, o sea, la fluctuación mínima, que es como, siempre se llama esta, que es la percepción de que cuenta con una muy baja o nula, es decir, desviación estándar y de t igual a 0. Ya, ¿y qué otra razón le podemos dar, por ejemplo? Cuando hablamos, no sé, de los bonos, estamos hablando de bancos, como de bono, ¿dónde está? Hay un bono soberano a largo plazo del gobierno argentino. Estos se caracterizan por una clasificación, ¿cierto? Como triple A, o sea, doble A, triple B. Entonces, ¿qué esperaría yo un libre de riesgo que tenga una buena clasificación? ¿Para qué? Entonces, en base a esto, ahora hagamos la contraria para contestar. Para contestar la pregunta 1. 4 razones para indicar por qué un bono soberano de largo plazo del gobierno argentino no sería un instrumento libre de riesgo, si estos bonos no están correlacionados. Además de eso, cuando hablamos del gobierno argentino, la economía argentina en general, ¿cómo es? ¿Cómo es respetada? ¿Le va bien? ¿Es un Mala. mercado O sea, es social? como ¿Cierto? muy Es mala, de hecho, tienen un ministerio lenta. que es súper... ¿Cómo se hacen? Que está Alta súper inflación, poluida. alta corrupción, Claro, mucha poca corrupción, todo, confianza. entonces ya ahí tenemos hartos como características. Entonces, pensando que un buen argentino, pensando que estas son las características de, ¿cómo se llama? De un instrumento libre de riesgo, ¿qué 4 características le podríamos dar a un buen argentino para decir que no? Tiene riesgo de default o no pago. Perfecto. Tiene mala clasificación. Sí. La fluctuación es alta. Claro, perfecto. Después, la fluctuación es alta, o sea, la fluctuación es alta te refieres con la volatilidad, ¿no? Y eso lo podemos unir a la rentabilidad. Claro. ¿Y qué pasa? Sí. Pasa que su rentabilidad existe, entonces hay un riesgo como de reinversión, que es como, claro, yo hoy día me meto en el bono, pero puede que mañana toda la moneda se vaya a la punta del cerro, cambie todo, no pueda reinvertir mis cupones, no pueda hacer nada, ¿cierto? Entonces, a ver cómo tiene... Como tiene rentabilidad volátil, por lo tanto existe un riesgo de reinversión cada vez que se paguen los cupones. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que, claro, yo puedo comprometerme a los pagos, pero si el mercado cambia o sube la tasa o me cambia todo, yo puede que no reciba lo que quiero. Entonces, y esto...
¿Qué pasa? Lo mismo que me dijeron antes con la moneda argentina. Cuando hablamos de la moneda argentina, ¿es una moneda confiable? O sea, No, es volátil, es es estable. volátil, alta inflación. Claro, Repito mucho. la moneda argentina. Volátil. Entonces, cuando es muy volátil, ¿cuál es como la confianza? O sea, ¿cuál es la moneda clásica en la que la gente como intercambia? La más internacional, por decirlo así. Dólar. Dólar. El dólar. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si este bono estuviera emitido en dólares, existe una restricción que podría imposibilitar el pago. ¿Por qué? Porque la liquidez no existe como mucha liquidez de dólar a peso argentino. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, poner como poner una... Ya, ahí una más. Lo que habíamos dicho, por ejemplo, de la clasificación del bono. Está clasificado como bono basura. Claro. Entonces, ya además, ¿qué más podemos decir? Podemos decir que si el bono del gobierno es argentino y tiene una clasificación que no es de grado de inversión, o sea, no es confiable, eso, ¿qué pasa si yo tengo un bono que no es confiable? ¿Hace que la gente lo quiera comprar o no lo quiera comprar? Que no lo quiero comprar. Claro, entonces pasa que mi mercado de potenciales compradores, que yo puedo para poder vender el bono, disminuye mucho. ¿Y eso qué pasa? Pasa que yo, o sea, eso genera que yo pueda tener, por ejemplo, un riesgo de liquidez, que eso al tiro también hace que no sea confiable. Pero ahora, es debido a una disminución en el mercado de compradores. Ya, estaríamos como listos con la 1. ¿Ya? Después, ahí lo me cuento. Se me cruza esto. Después, comentario número 2. Aquellos expertos financieros que dicen que no se debe perder el tiempo en buscar información, no incorporar los precios de los activos financieros, están equivocados. Carmen. Y una Ya. duda, ¿puedes subir un poco el comentario uno que quiero ver algo? Sí. Y la otra parte no la vamos a responder. O sea, claro, es que si estos no están correlacionados con la cartera de mercado, se podría construir un modelo como KPM que refuta o sustenta esta idea. Lo que lo refuta o sustenta es que no se podría, ya que no son instrumentos como dentro del modelo. El modelo, la idea es que funcione con la eficiencia de mercado, o sea, con la hipótesis de mercado eficiente. Ya. Entonces, como no se cumple porque es un bono que es muy volátil, que tiene una desviación muy alta, no sería. ¿Okay? Después ya, entonces con la segunda. Aquellos expertos financieros que dicen que no se debe perder el tiempo en buscar información no incorporada en los precios de los activos financieros están equivocados. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la hipótesis de mercado eficiente, de la información que viene con los precios, la hipótesis del mercado eficiente, ¿qué dice? ¿Qué cosa tienen que incorporar los precios? Entonces, acuérdense que yo siempre se los subo más bonito. Oye, cuando hablamos de un mercado eficiente, por ejemplo, ¿cuál es la base que tenemos? Debería tener toda la información del mercado, Claro, posible. No sé. los Debería precios, incluir debería ser un portafolio amplio o claro, incluye toda la información del mercado. toda la información. El mercado de forma insesgable. De forma. Es como nuestra base, ¿cierto? Ya, y esta información debería estar disponible, eso es lo clásico. ¿Por qué? Para que los cambios en los precios de los activos sean a partir de como que sean informados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en esto? ¿Es verdad que todo el mundo, que todos tenemos la misma información, que todos manejamos lo mismo? ¿No? No. No, es cierto, porque hay gente que al final es como profesional que se dedica literalmente a estudiar esto. En ningún caso pueden descifrar los precios, eso es imposible. Nadie puede saber cómo se van a manejar los precios, pero sí es cierto que existen algunos expertos financieros que, bueno, acá dicen, no se debe perder el tiempo. Eso necesariamente no es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque consiguen información que al final lo que hace es que poder pelear los arbitrajes, ¿cierto? Entonces, el comentario sería verdadero o falso. Falso.
Claro. ¿Por qué? Por lo mismo que le estoy diciendo ahora, como para que el mercado realmente sea eficiente, los precios deben reflejar toda la información de forma insesgada. ¿Y qué pasa? Pasa que muchas veces cuando, por ejemplo, ocurre un arbitraje, hay información que no es reconocida por todo el mundo, por eso hay un arbitraje. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando tenemos a estos expertos que realmente se dedican a buscarlo, lo que hacen al final estos es que anulan las oportunidades de arbitraje o las animalidades del sistema. Pero ¿qué pasa? Esto es aceptado dentro de la propuesta, como que la propuesta es la imposibilidad de los mercados eficientes, pero ¿a cambio de qué? Estos súper como inversionistas, ¿reciben algo a cambio? No, piénsenlo así, como, ellos al final hacen un trabajo que ayuda a todo el mundo, pero esto es un trabajo que es difícil, o sea, es costoso, tanto en el sentido de como de juntar la información y darla a conocer. Entonces al final Reciben, o sea, reciben un premio, pero es súper es, pequeño, porque es un estamos en un mercado retorno eficiente. normal, claro, es un retorno normal, pero luego, cuando se va a conocer la información, este retorno no es que dure en el tiempo, sino que es como lo que se les da por conseguir la información previa. Entonces aquí, ya que aquí mi respuesta es como muy grande, pero la voy a pasar ya. Ahí en este video. Ver. Con las posibilidades de arbitraje. Anterior. En que anterior aceptado en la medida en que logren como recibir no duradero. ¿Ya? ¿Se entendió? Que como al final yo creo que el mercado sea eficiente, para que un mercado sea eficiente los precios deben reflejar toda la información. Pero pasa que hoy en día sí o sí hay gente que tiene mayor como información y que por eso puede hacer arbitraje. Entonces, finalmente, sí es necesario que existan estos inversores que le dediquen un mayor tiempo, que sean más profesionales, en buscar información no incorporada. ¿Para qué? Para que así se pueda como contrarrestar las pequeñas oportunidades de arbitraje que pueden llegar a existir. ¿Y qué cosa es importante? Lo importante es que ellos tienen que tener una motivación para hacer esto. ¿Y qué es la motivación? Podría ser ese retorno normal, que como ellos después van a incorporar la información en el precio, no es duradero, sino que lo que hacen es que como que combaten el arbitraje. ¿Y por qué les dan ese retorno? Por el costo y el tiempo de obtener la información. ¿Sí? ¿Todos bien? Una pregunta, y que aquí también tiene que ver como si los precios están sobrevalorados o subvalorados, ¿no? Claro, A también puede veces, ser cualquier concepto que haga que el precio no esté funcionando de manera eficiente y que haga que otra persona pueda hacer arbitraje. Y ya, estos inversores, la verdad es que como trabajan en ello, pueden como erradicar esas situaciones. ¿Sí? sí, sí, perfecto. Ya. Ya, vamos al comentario 3. El comentario 3 dice así. Según Grossman y Stiglitz, es posible que se cumpla la hipótesis de mercado eficiente. ¿Por qué? Ya. ¿Qué nos dicen ellos? Nos dicen que finalmente sí es posible que se cumpla, pero que hay que tener ojo porque se tienen que cumplir como unas características, o sea, se tiene que tener en cuenta ciertos factores que son como importantes. Cuando hablamos de estos dos autores, lo que ellos plantean es la imposibilidad informativa de la eficiencia de mercado. ¿Y como a qué se refiere esto? Lo que dice es muy parecido a lo que hablamos recién en el comente 2, que dicen que para que se pueda cumplir la HME, los individuos deben tener los incentivos como para transar los activos e incorporar nueva información en su valoración. ¿Por qué desde la percepción? Lo mismo que habíamos visto acá, que como la información es costosa, para que se pueda cumplir, claro, sí se puede cumplir, pero tiene que haber incentivos para la gente para que quiera participar. ¿Okay?
Entonces, como su idea es que para que un mercado sea eficiente, que como ya dijimos acá, que para que sea eficiente tienen que incorporar toda la información, se debe ofrecer un alfa positivo. ¿Alguien sabe lo que es el reflejo del alfa? ¿Cuál es la definición de un alfa? Bueno, el alfa lo que hace es medir como los beneficios de un portafolio. Entonces hay que ya leer harto, vamos a empezar a escribir. 3. Ya. Entonces como que dicen que sí. Pero se deben el hecho de que escribo pésimo. La especie refleje la información. Así. Se ven alfas positivos con el fin de motivar, de incentivarlos, pero a lo mejor con el fin de incentivar. Es decir, data. El alfa, por si no saben, mide los beneficios del portafolio. Entonces, claro, ellos dicen que sí se puede cumplir la hipótesis, pero que se tiene que tener en claro esto. Como que tiene que existir. ¿Por qué? Como para que puedan incorporar la nueva información. ¿Y por qué hay que darles un alfa positivo? Ya que lo mismo que habíamos dicho en el comente 2, que la nueva información tiene un costo, ya sea por recaudarla, por conseguirla, por lo que sea, porque es información valiosa. ¿Ya? Entonces, como al final el alfa positivo lo que hace es compensar el costo de información. Como eso sería según la visión de ellos dos. Y la visión de ellos dos se maneja sobre, ¿cómo se llama la teoría? Sobre la teoría que se llama imposibilidad informativa de la eficiencia de mercado. Que eso es lo que se refiere. Esto igual son muy comentes, entonces no sé si los podemos conversar mucho más. Pero sí, ¿entendieron? Mi pregunta es, ¿esto está como en el libro que teníamos que leer? Claro. Está en el libro, igual no es... Esta ayudantía, según yo, no es muy clásico que pregunten de este estilo, pero sirve como para tener una base del mercado eficiente y esta tabla les va a funcionar para practicar. Pero dudo que les pregunten, por ejemplo, cómo la tabla. ¿Ya? Ya. Ya. Y tenemos nuestro comente número 4, que dice aquí, ¿qué otros factores explican los retornos promedio de las acciones a través del tiempo? Según Family Friend. Entonces, ¿ya alguien tiene idea acá? Bueno, ¿qué dice Family Friend? ¿No? Ya, bueno. Entonces dice, ¿qué otros factores explican los retornos promedio de las acciones a través del tiempo? Ya, si nos vamos fuera más o menos de KPM, literalmente, ¿qué cosa puede, como un retorno, cuando vemos un retorno, de qué puede depender esto? Cuando no lo vemos. ¿De qué? La tasa de interés. Ya, podría ser la tasa de interés. Algo más básico también, podría ser, por ejemplo, por el premio por tamaño. Si una empresa grande, si una empresa tica, ya por eso tiene un premio. Ya, de la manera abajo, lo voy a escribir. Cuando nos referimos a qué se refiere, se refiere como a la capitalización. ¿Dónde? Cuando las acciones
Ya, capitalización bursátil. ¿Cómo les decimos las acciones que tienen pequeña capitalización bursátil? Esto es más básico que lo lean así. Rentan más a través del tiempo que las de alta capital. Son como factores externos. Capital. Ya eso podría hacer después. ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Han visto lo de relación libro-bolsa, que es como el reflejo que tiene como los estados con la compañía? Eso también le podemos decir como premio, se llama premio por estilo. Esto sí que es raro tal vez que lo hayan visto, pero es como información. Y aquí nos dice el premio por estilo, indica que todas las acciones que tienen como una alta relación libro-bolsa tienden a sobrerentar respecto a la relación baja de libro-bolsa. No es muy... rentar por sobre... En verdad no es muy importante, es como que lo que refleja la compañía sea real con el mercado, ¿no? Pero a mí, insisto, estos son como muy comentes, así que... Ya, y ahí estarían nuestros 4 comentes. ¿Ya? Igual quiero pasar al ejercicio, por si acaso. ¿Pero les ¿Me quedaron puedes mostrar claro? un segundo el 4? Oye, Gracias. no. ¿Ya? Sí, sí, ya. Perfecto. Vamos a ir a esta parte que es el ejercicio 2. Ya, acá insisto que lo vamos a ver primero, ¿cómo se llama? Siempre digo que lo voy a hacer antes y nunca quiero. Beta, algo sistemático. ¿Han visto algo de este estilo? Tenemos la RF. Ah, no, le voy a poner mejor. Tenemos whisky. Y acá lo que hacen finalmente es darnos un cuadro donde nos dan distinta información. Vamos a ir viendo. Acá tenemos 0,3, 0%, 0,5, 0,9, y ahí 0,1836. Entonces, ya literalmente lo único que hice fue pasar los datos. Y ahora vamos a hacer como un mini formulario. O sea, ahora sí podéis hacerle un poquito de zoom. Al porfa. tiro era para verlo, tanto los parámetros bien, ya 3, 20, 03. Sí. Estos son los datos que nos entregan. ¿Y qué otras cosas tenemos como información? Nos dice, el portafolio Risky está compuesto por un 50% de inversión de cartera de mercado y un 50% de libre de riesgo. Risky es un 50% de mercado y un 50% de libre de riesgo. Y Safety tenemos que es un 60% libre de riesgo, un 10% Blizzard y un 30%. Ahí se me si lo quieren ir haciendo como para ir esperando. Igual voy a ir anotando por mientras una fórmula.
Entonces, lo voy a después logrando, pero es por si alguien quiere ver el enunciado por mientras. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer un formulario que lo voy a hacer a este lado. Y en otro que son como que nos pueden ayudar. Entonces, formulario. Primero que todo, yo sé que el retorno en KPM siempre es la libre de riesgo más el beta por la de mercado menos la del libre de riesgo. ¿Qué otra cosa? Yo también sé que el retorno de mercado lo puedo marcar como la libre de riesgo más... A ver. Estas hay algunas fórmulas que no manejan, como no se preocupen. Después igual les voy a escribir qué es cada parámetro como para mí. Después tenemos que el riesgo sistemático. Estas son puras fórmulas que después pueden ir viendo. Es igual al beta al cuadrado por el SM al cuadrado. El riesgo específico, la fórmula es la varianza al cuadrado menos el R sistemático al cuadrado. A ver qué otra puede ser. Ah, ya, el SP, si lo quieren sacar por fórmula, es el riesgo total, es la raíz. En KPM, ¿qué sabemos? Sabemos que como están en equilibrio, mi pendiente va a ser igual a el retorno de la primera partido en... Y aquí vamos por cualquier cosa. SM igual a la desviación. Después le puedo poner los en todo. El riesgo sistemático es lo mismo que decir riesgo de mercado, es lo mismo que decir el sistemático es el riesgo no diversificable. Lo mismo cuando hablamos del específico, es el riesgo diversificable. ¿Qué otro dato puede ser? Ah, ya. Cuando un portafolio está compuesto por otros, esto es lo mismo que decir la ponderación de sus portafolios, o sea, de sus activos. Después, ya. Entonces, aquí nuestro enunciado nos dice que nuestra libre de riesgo es un 3%, y eso vamos con los datos. Con esto, ¿a alguno se le ocurriría por dónde partir? Les voy a agregar un dato más. Cuando hablamos del beta, ¿el beta qué es? Porque ya, el retorno es lo que espero obtener, la desviación estándar es la volatilidad, el riesgo sistemático es el no diversificable, el riesgo específico es el que puedo diversificar, y el total es la suma de los riesgos. Es como riesgo de... Pero, por ejemplo, cuando hablamos del beta, el beta por definición, lo que mide es reconocer la sensibilidad ante movimientos del mercado. Entonces, dado esto, cuando hablamos la más fácil acá de completar, lejos, es la libre de riesgo. La libre de riesgo, ¿tiene volatilidad? No. No, Perfecto. ¿Tiene sensibilidad con el mercado? no, ¿Tiene algún tipo de riesgo? Tampoco. Tampoco, literal. Listo. Cuando hablamos de la de mercado, por ejemplo, aquí un dato, el retorno de la de mercado es lo mismo que yo le digo RM, ¿ya? Que eso yo no sé cómo lo ven ustedes, pero igual se lo fui a... Retorno de mercado. Esto que después le puedo mandar mi formulario que ahí tengo todo definido, ¿ya? Cuando hablamos del retorno de mercado, ya. Este dato todavía no lo puedo sacar, tengo mi desviación estándar.
el beta. Si el beta, por definición, mide la sensibilidad ante movimientos del mercado. ¿Qué podríamos decir? O vamos más básico, cuando yo hablo de cualquier acción. En el caso donde mi beta sea mayor a 1, ¿qué pasa? Es decir, que los movimientos o los retornos superan al mercado. Superan al mercado. Cuando mi beta es igual a 1, es igual al mercado. Y cuando el beta es menor a 1, es menor al mercado. Menor al mercado. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a los movimientos. Si tú tienes un beta positivo, ¿qué va a pasar? Pasa que si el mercado, por ejemplo, se mueve en un porcentaje de 1%, tú te vas a mover en un rango mayor. O sea, te vas a ver más afectado. Si eres igual vas a tener 1 y si eres menor, más bajo. Dado esto, ¿yo qué podría decir del beta de mercado? Que 1. Perfecto, que es 1. Cuando hablamos, por ejemplo, del riesgo específico, el riesgo específico es el riesgo diversificable, pero si yo estoy hablando del mercado, el mercado en sí mismo, ¿tiene un riesgo que diversificar? No. No, perfecto. Y en el riesgo sistemático aquí, esto les juro que es pura práctica, pero por recuerdo, esta es una fórmula que después la van a ver y se la van a saber. O sea, si no se la sabían ahora como a la vista, esa es la fórmula. Una Entonces, duda, bueno, ¿qué es SM? aquí está, es la desviación estándar del mercado. Ah, bueno, no había visto Ahí eso. ustedes le pueden poner como quieran, esto es porque yo en su minuto le puse así, de hecho el profe nunca le había puesto así tampoco, ya esto era porque yo y como ahora lo estoy haciendo en Excel, no lo puedo como escribir. Entonces vamos a hacer aquí, esto igual después se los voy a hacer como más bonito, ¿ya? Pero entonces cuando vemos el riesgo sistemático, voy a copiar nomás la fórmula. S, yo aquí sé que mi beta y mi SM los tengo. Mi beta es 1, la desviación estándar del mercado es 3, por lo tanto mi riesgo sistemático de mercado por fórmula sería el beta al cuadrado por la desviación estándar del mercado al cuadrado, 0,09. ¿Ya? Uy. No sé, insisto, esta parte de la ayudantía es muy pura fórmula, así que ahí sacamos ese dato. Listo. Y ahí ya tenemos listo, por ejemplo. De hecho, yo acá igual como que este dato, por ejemplo, lo podrían no haber sacado, podrían no haber hecho esto. ¿Por qué? Porque yo ahí no tenía ese dato, pero yo tenía la desviación estándar. ¿Y qué cosa yo sé? Yo sé que el riesgo total... ¿Dónde está esa fórmula? ¿Ahí dónde la puse? Voy a poner acá. El riesgo total, por definición, es la desviación estándar al cuadrado. Entonces esto, por ejemplo, si no querían sacar el sistemático, era tan fácil como hacer que es el cuadrado. ¿Ya? Pero ahora lo hicimos, así que... José, ¿podéis repetir lo que estaba copiando y no caché? ¿Qué hicieron? Obvio. Pasa que acá hay muchos caminos, hay muchas formas de llegar, literal, andado, es como álgebra. Entonces yo, ¿cómo saqué el riesgo sistemático del mercado? Ese parámetro, lo que yo hice fue utilizar la fórmula de riesgo sistemático, que por fórmula es el beta del portafolio al cuadrado por la desviación estándar del mercado. Ojo, acá lo estoy sacando en el mercado, pero siempre es la de mercado, no sería la desviación estándar del portafolio. Entonces yo ahí lo que hice fue sacarlo, que me dio el 0,09. Pero si tú lo quisieras sacar de otra forma, otra fórmula que tenemos es que el riesgo total de cualquier portafolio siempre va a ser la desviación estándar del portafolio elevado en 2. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en este caso el enunciado a mí sí me daba la desviación estándar. Entonces, si tú no querías sacar, y tú sabes que el riesgo específico es 0, por lo tanto, el riesgo total al final va a ser el riesgo sistemático. Y ahí también lo podrías haber sacado como la desviación estándar al cuadrado. ¿Okay? Es lo mismo. Ah, ya, bacán, gracias. Ya, ahí tenemos otro. Después, vamos para abajo. ¿Qué otra cosa podríamos ir viendo de los datos que me dan? Por ejemplo, miren, cuando yo miro Blizzard, ¿y qué cosa sé de Blizzard? Yo tengo la desviación estándar y tengo el beta y también tengo mi desviación estándar del mercado. Por lo tanto, puedo volver a hacer esto.
Entonces, lo vamos a hacer de nuevo. Ahí. Y cuando ponemos, por ejemplo, el riesgo sistemático, el Blizzard, como yo tengo los beta, y yo siempre voy a usar la desviación del mercado, yo los puedo sacar al tiro. Sería S al cuadrado por la de mercado al cuadrado. ¿Ya? Y también, por ejemplo, aquí también, puse el de Blizzard, no, ahí puse el de Safety. Blizzard. Ahí está. Después, también puedo sacar, por ejemplo, el riesgo sistemático. Creo que igual pusiste el 0,3, ¿Sí? porque era 0,5 al cuadrado por Ah, no, 0,9. no, parece, pero eso era el tema que yo iba. Cuando el riesgo sistemático es siempre la desviación del mercado. ¿Cachai? Es, por definición, este siempre va a ser beta al cuadrado por la desviación estándar de mercado, no del portafolio. ¿Cachai? Entonces yo acá ya tengo la del mercado y ahí tengo los beta de cada uno. ¿Cachai? La fórmula no es como con la desviación estándar del portafolio, es siempre con la de mercado. Ya, ¿Sí? sí. Insisto, esto como es pura práctica, es puro ver fórmulas. Ahora tal vez uno se quede un poco pegado, pero después, madre mía. O sea, ahí por ejemplo yo saqué al tiro el riesgo sistemático de Safety y el riesgo sistemático de Blizzard. ¿Qué otra cosa yo sabía cuando hablaba aquí, por ejemplo? Ya, en Blizzard, cuando vemos Blizzard, ¿qué otra cosa puedo yo sacar como al tiro? Podría ser, por ejemplo, ¿No? ¿qué cosa? El riesgo total, Ya, el riesgo total, perfecto. ¿Cómo lo sacaría? por lo que dijiste de la desviación. Perfecto. ¿Por qué? Porque el riesgo total es la desviación estándar al cuadrado. Entonces aquí sería mi desviación al cuadrado. Como tengo el total y tengo el sistemático, puedo sacar al tiro el específico. Si José, no lo... Dime. no, sorry, termina ahí, de ahí lo digo. No, ahí dale. Que según yo, el sistemático de safety no debería hacerlo el mismo, porque los betas son distintos. ¿Por qué sería el mismo? Ah, tal razón. Ahí tuve que haber tenido yo. ¿Dónde me corrí yo? A ver, este es Blizzard. Está bien. Y este, claro. Ups. Gracias. Este es Safety. Ahí. Ahí sí. ¿Ya? Después, ¿qué otra cosa, por ejemplo, yo puedo seguir completando? Si miramos Safety en el riesgo específico, ¿qué tengo? Tengo el total y tengo el sistemático. Por lo tanto, si hago la resta, puedo sacar el del medio. ¿Me van siguiendo? Igual insisto que este lo estoy haciendo un poquito más rápido, pero el que les voy a decir lo hice como muy por paso. Yo pensé que me iba a demorar más. Y una duda, Dime. ya, pero no sé si se puede hacer, pero en el safety, por ejemplo, no podéis sacar la desviación estándar Sí, con el riesgo total. perfecto. Eso. Fíjate que uno después poniendo fórmulas ahí va. Ya, después acá, por ejemplo, cuando hablamos de el retorno, ¿qué cosas yo necesito? Necesito mi libre de riesgo, que yo aquí ya la tengo. Después, ¿qué otra cosa necesito? El retorno de mercado. Ese nos falta, por ejemplo, nos falta el retorno de mercado, sacarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿con qué podemos partir? Ya, ¿qué datos nos dan el enunciado? El enunciado nos dice, por ejemplo, que risky es 50% retorno de mercado, 50% libre de riesgo. Esto uno lo puede utilizar como para sacar todos los factores, pero aquí, ¿qué factor tenemos de estos dos que no tenemos nuestro? Por ejemplo, tenemos los beta y tenemos las desviaciones estándar. Entonces, vamos a hacer risky. Como yo sé que está hecho un 50%, cuando yo quiero sacar, por ejemplo, el beta de risky, sería el beta del RM por el 50%, más el beta de la libre de riesgo por 50%. ¿Me cachan por qué? Porque tiene enunciado, te dice que está compuesto por el 50 de cada uno. O sea, aquí, por ejemplo, mi beta de risky, le voy a poner, para hacerlo como muy por paso. Sabemos que este es 0, que este es 1, por lo tanto, mi beta
el risky sería S por 0,5 más este por 0,5. 0,5. Vamos a marcar. ¿Qué otra cosa puedo yo sacar con esta percepción? Por ejemplo, cuando vemos la desviación estándar, en el SP, porque ahora yo le digo SP, sería el 0,3 por 0,5 más, o sea, el 0 por 0,5. Estas son unas formas de sacarla, pero por ejemplo aquí, si yo lo quisiera sacar de otra forma, porque esta tal vez no me convence. Eso es lo que uno puede ir jugando. Entonces, por ejemplo, ¿qué fórmula tenemos aquí? Donde tengo la desviación estándar. Tenemos esta. Ah, pero para eso me falta todavía mi retorno de mercado, así que todavía no lo puedo comprobar. José, ahí usaste la primera fórmula. ¿En cuál? ¿Para eso qué fórmula usaste o no está en el formulario ese? No, no es ninguna, o sea, es esta idea de aquí, del portafolio cuando está compuesto. Acá me dicen que está por 50 de retorno de mercado y 50 de. Entonces, por ejemplo, para el beta lo que hice fue hacer la ponderación con los beta de arriba. Y para la desviación estándar también hice la ponderación con estos dos. Pero insisto, hay muchas formas, o sea, lo podemos sacar de muchas más formas. Me da risa que después les voy a mostrar como lo que yo había hecho y van a cachar que es como mucho más largo. No lo hice muy eficiente que digamos. Pero por ejemplo ya, ¿qué otra cosa podemos ver? En Risky, por ejemplo ya, yo no tenía, digamos que todavía no tengo el 0,5, pero ¿qué cosas yo sí tengo? Tengo mi retorno, tengo mi beta, sé cuál es mi libre de riesgo, entonces por ejemplo con esta fórmula aquí, yo podría despejar mi retorno de mercado. ¿Lo ven? Como... Y podemos pero una sacar duda. el total, o sea, el riesgo total de risky, ¿no? Porque Claro. tenemos Ahí está el total. Ven que aquí uno empieza a jugar, entonces por ejemplo ya yo voy a usar esta y voy a despejar mi retorno de mercado, que es un dato que me falta. Entonces ahí, RI, si la transformo sería menos RF, partido en beta y todo esto, más la IR. ¿Qué voy a usar acá? Yo acabo de usar Risky, ¿por qué? Porque en el caso de Risky, tengo todos los datos, se los vamos a anotar. Los voy a ir cambiando. R. Entonces ya, mi libre de riesgo yo sé que para todos es un 3%. En el caso de Risky, como tengo los datos, los voy a usar, pero igual podrían haber usado cualquier otra que tenga los porcentajes. Pero hasta ahora es la que tenemos. El beta, y yo tengo mi... Entonces ahora vamos a despejar el retorno de mercado. S menos el 3%, partido en el beta, y todo esto más 3%. Esto en verdad es como muy álgebra, no va jugando. Ya ahí nos dio el 37%, que sería nuestro retorno de mercado. Ahora que tenemos el retorno de mercado, podemos jugar como a sacar muchos más parámetros. ¿Por qué? Porque con esta misma idea, yo ya tengo mis betas, tengo la libre de riesgo y tengo la de mercado. Entonces, por ejemplo, puedo sacar Safety Blizzard de una. Y acá, por ejemplo, también puedo empezar el riesgo sistemático. Lo voy a sacar aquí al tiro también. José, sorry, ¿cómo sacaste la desviación estándar del risky? Del Risky, porque a mí me dicen que Risky está hecho por 50% de mercado y 50% de libre de riesgo. Entonces ahí lo que hice fue literalmente la ponderación. ¿Cachai? Por ejemplo, mira, si otra forma, si no hubieran querido, o sea, si nos hubieran dado, por ejemplo, el 3 y el 37 para sacar el 20, lo que podrían haber hecho literalmente ese por 0,5 más este por 0,5 y les va a dar el 20, ¿cachai? Esa es la gracia de cuando me digan cómo están compuestos y te da lo mismo. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces aquí, por ejemplo, pero ¿cómo yo voy a sacar mi sistemático? Igual lo podríamos sacar así, pero en el sistemático yo prefiero hacerlo por la otra forma. Sistemático. Risky. Una pregunta, que en el de arriba sacamos el retorno esperado de mercado, ¿cierto? Sí. El Y el 37%. retorno esperado a mercado es como la libre de riesgo, siempre se mantienen. Entonces, por ejemplo, con esto no lo podrías haber hecho con los betas,
¿Por qué? Porque el retorno está dentro de la fórmula. ¿Ok? Ya, perfecto. Ya. Entonces aquí, ¿qué nos falta? Nos falta el sistemático de Risky. Nosotros habíamos visto por fórmula que el sistemático era el beta al cuadrado. Entonces ahora voy a poner... Era como- una pregunta, y entonces, ¿por qué ocupaste beta 0,5 ¿Dónde? para Ya, calcular? ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo podría haber usado cualquiera. Podría usar Safety, Blizzard, cualquiera. ¿Por qué? Porque mi fórmula es esta. Es que el retorno es igual... Ay, ¿verdad que no le hice zoom? Por si acaso. Es igual a que es la libre de riesgo más el beta, más la de mercado, más la libre de riesgo, ¿cierto? Mirando los datos que tengo, la única que me entregaba, la libre de riesgo ya la tengo porque me la dan, pero la única que yo tenía, el retorno y el beta, eran risky. Así que yo tenía ese dato y también tenía este. Pero, por ejemplo, cuando tú Ah, saques, ya, perfecto. es como por completar, ¿cachai? Sí, no, y ahí del risky sale el beta 0,5. No, ya, ya, Claro, gacho. sí. Y, por ejemplo, ya, entonces aquí mi sistemático, yo sé por fórmula, que es el beta al cuadrado por la de mercado al cuadrado. Entonces yo aquí tengo, sería este al cuadrado por la de mercado al cuadrado. Nos da 0, se me fue un poco al chante con eso. Ahí saqué el riesgo sistemático. Y lo vamos a poner aquí. Ahí. Este me genera una duda. Creo que me pega un poco. Ok, un número no. Claro, entonces, ¿qué pasa aquí, por ejemplo? ¿Cuánto sería el riesgo específico? 0, ¿no? Perfecto. Y si no lo quieren, como si no lo dan al tiro, hacen la resta. 0. Vamos, ¿qué otro dato tenemos? Ahora, miren, ahora es súper fácil sacar estos retornos. ¿Por qué? Porque antes nos complicaba porque no teníamos la de mercado, pero ahora la tenemos. Entonces ahora el siguiente paso va a ser sacar los retornos esperados de Safety y, ¿cómo se llama la otra? Y Blizzard. ¿Con qué fórmula? Con esta. Entonces vamos a hacer. ¿Yo qué pasa? Pasa que ya tengo todos los datos. Tengo los beta, tengo mis retornos de mercado, tengo la libre de riesgo. O sea, acá lo único que voy a hacer es despejar la fórmula. Vamos a hacer primero... ¿Se puede ir un poquito más lento, por favor? Sí, sí. Sorry. Sí, que como que ahora me sale mal. O sea, ahí sería reemplazar el RF, el beta de safety. La de mercado que ya la tienes, que la sacamos recién. Ujú. Entonces ahí, por ejemplo, en safety, si fui como muy rápido. S más mi beta por la de mercado menos S. Ahí nos da nuestro retorno de safety. Con la misma fórmula podemos ver el retorno de Blizzard. Entonces voy a subir. En Blizzard es 0,9. Por el mercado menos S. Ahí se me coman. Como si fue muy rápido. El otro solo la resta es 37 menos 3, ¿cierto? ¿En cuál? En el paréntesis, en, Claro, en porque ambos es lo mismo. sí, y la libre de riesgo también es lo mismo, lo único que nos cambia es el beta de cada una. Ya, perfecto. ¿Mm? Entonces ahí, Pues, por ejemplo, dime. ¿Cómo sacaste el R sistemático de Risky? O sea, ¿cuál desviación usaste? En el risky, espera. El riesgo sistemático por definición siempre va a ser el beta del portafolio que estés hablando, o sea, en este caso era el beta de risky al cuadrado, por la desviación estándar del mercado. Verdad, verdad. ¿Sí? Bueno, Entonces ahí usamos el 0,3 que de hecho me lo han usado. ¿Ya? ¿Cómo van hasta acá?
Pero una pregunta, en eso de que acaban de preguntar, entonces sería el beta de que era 0,15. A ver, ¿en cuál es? En Risky. En Sí. Risky sería el beta de Risky, que es 0,5 al cuadrado, por la desviación estándar del mercado, que es 0,3 al cuadrado. Ya, perfecto. ¿Ya? Yo le insisto que en la pauta como que lo dejo o sea, es como las otras pautas, que lo dejo expresado en número, para que lo vayan viendo igual, ¿ya? Por cualquier cosa. Ya, y ahora sí, tenemos uno que es más entretenido, que es como el WWE, donde no tenemos ningún... Uy, ¿qué hice? Este que no tenemos... A ver, ¿qué vamos a hacer? No tenemos ningún dato de WWE, solo tenemos el riesgo específico, que la verdad ayuda poco. Pero ¿con qué podemos empezar como a jugar? Pero ¿qué datos tenemos acá? Nosotros sabemos que safety se compone por 60% de libre de riesgo, 10% de Blizzard y 30% de WWE. Entonces ahí vamos a anotar los datos, por ejemplo, los retornos. ¿Ya? ¿Qué datos tengo? Yo tengo safety, y yo sé que mi retorno de safety es de lo sacamos recién, 20,34. Yo voy a sacar el 60% de la libre de riesgo, que sería mi 3% por 0,6, y el 10% de Blizzard, que sería mi 33,6 por 0,1. ¿Qué cosa si yo con lo que me dijo? Les voy a copiar igual lo de arriba, que esto lo voy a hacer en base así, porque me dijeron que safety era igual a 10% de Blizzard más 30% de WWE. Entonces, si yo hago safety menos el 60% de RF menos el 10% de Blizzard, ¿qué me va a dar? Me va a dar el 30% de WWE. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo voy a escribir así. ¿Sí? ¿Todos tienen como esto? Eso me lo han enunciado. Ya, entonces aquí si yo espejo sería S menos el 60 menos el 3 me va a dar el 30% de WWE. Entonces yo después le espejo WWE, sé que sería este 15 partido en el 30%, que nos dio un 50,6. ¿Y eso qué sería? Sería mi retorno de WWE. ¿Ya? ¿Todos bien aquí? Cualquier cosa si no, pregúntame. ¿Cómo calculaste el de Blizzard? Ese Pues, 3%. es literalmente, son mis retornos. Que yo en Blizzard sabía que el retorno era del 33,6 por el 10%. Ya, perfecto. ¿Ya? Igual que el 60%, el 2 es porque es la libre de riesgo por el 60%. Ya, Y el, perfecto. ¿ya? Después, ¿qué otro dato yo puedo sacar? Pues lo vamos a copiar al tiro. Ahí. Podríamos sacar el beta, ¿o no? Ya, perfecto. ¿Cómo? Con la primera fórmula. Bien. Buenísimo. Pero, ¿cachai que perfecto? Yo le iba a sacar de otra forma, pero toda la razón. Después voy a mostrar la fórmula que yo iba a sacar. Entonces aquí, si yo quiero despejar mi beta, ¿cómo sería? Sería eso menos el RF partido del retorno de mercado. ¿Esta fórmula decía? Sí. Ya. Bien, ¿verdad? Oigan, porque yo después, por ejemplo, para que vean que hay muchas formas de hacerlo, yo lo había sacado de otra forma. Pero esto nos debería dar lo mismo. Voy a buscar los datos. El 3, el 37, el retorno lo sacamos recién.
y despejando mi beta sería entonces el retorno menos la libre, partido en el mercado, menos 1,4. Perfecto. Y que a ti que, por ejemplo, no sé quién me lo dijo. ¿Quién fue? Yo. Ya, un punto, porque yo le había sacado otro, para que le mande un mail. Pero, ya, pero para que vean que uno ahí, por eso tienen que practicar harto para optimizar tiempo, porque yo como la había sacado como con mi percepción. El enunciado acá nos dice, todas las acciones y portafolios están en equilibrio de acuerdo con KPM. Y yo la vuelta que me había dado es que en KPM, yo sé que mi pendiente siempre va a ser como el retorno de una que esté en equilibrio, menos el retorno de una segunda, partido en los betas, ¿cierto? Entonces, lo que yo había hecho, esto es para que cachen que hay muchas formas de hacerlo. Beta 1 y beta 2. Por ejemplo, vamos a tomar como R1, pueden tomar cualquiera que tengan estos datos porque están todas en equilibrio. Entonces, por ejemplo, voy a tomar Risky y en R2 voy a tomar Safety, por ejemplo. ¿ya? Y en los beta vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar el beta de Risky y después el beta de Safety. Entonces aquí, ¿cómo? ¿Qué iba a hacer yo? Iba a sacar mi pendiente, que la pendiente era literal la fórmula, porque yo sé que están todas en KPM. Y después lo que yo iba a hacer era que despejar el beta de uno de los dos en la pendiente. Pero que tengo que ir una vuelta muy larga. Pero para que tenga que te da lo mismo. Por ejemplo, R1 menos R2. A ver, ese paso para allá. Partido en M más beta 1, por ejemplo. Y vamos a suponer que 1 es igual, no sé, a Risky y 2 es igual a WWE. Esto es nuestro R1, R2, beta 1 y M. Esto es para mostrarles como que hay muchas formas. ¿ya? Entonces en R1 yo he dicho Risky. Entonces ahí está Risky. En R2 era el que sacamos recién, que era ese. El beta 1 yo tengo mi beta de Risky, que está ahí. Y en la pendiente yo la acabo de sacar ¿con qué? Con 2 que yo sé que están en equilibrio de mercado. Entonces esa sí o sí va a ser mi pendiente. Y lo que yo había hecho era acá el M. Y ahora despejar como mi beta WWE, que sería el retorno 1 menos el retorno 2 partido en la pendiente y todo esto más el beta 1. Chuta, no me dio la fórmula. ¿Qué dato copié mal? Ya Risky 0,5, 0,9. La despejé bien, ¿cierto? Déjame ver. Y así yo paso. Ya es que ya. Vamos a ver. Y... porque si no el despeje era contrario. Entonces mi retorno 1 va a poner 50.6, en el segundo va a poner el 20. Ahí tengo mi beta 2. ¿Que tienen como el despeje? Igual puede que me esté complicando, pero es como para demostrar que... Ahí, ¿ven que nos da lo mismo? Y por eso les digo, hay muchas formas de llegar. O sea, el formulario que yo les voy a mostrar, hay 1000 formas donde pueden despejar todo distinto como jugando. ¿ya? Pero ponte ya, ahí sacamos el beta. Con el beta, ¿yo qué cosa puedo sacar? Mirando nuestra fórmula. José, El- espera, Bien. una pregunta. ¿Cómo sacaste, me perdí, el retorno esperado del WWE? Porque lo tengo, ¿dónde está? Acá arriba. Porque yo qué cosa sabía. A mí el enunciado me decía que safety, la cartera, no sé, digo safety, pero será, ¿cómo se llama? Es un 60% de la libre de riesgo, más un 10% de Blizzard, más un 30% de WWE. Yo ya sé cuánto vale el 100%, entonces lo que hice fue que al 100%, como de safety, le resté el 60% de la libre de riesgo y le resté el 10%
de Blizzard. Y eso me dio el 30% WWE. Era esta. Ok. Igual se puede llegar de otra forma. Pero, O sea, ¿y el de abajo? El 50,6. porque yo sé que este 15% es el 30% de WWE. Entonces, ya. para sacar el total que hice, lo pasé dividiendo. Ya. Como con Y una otra regla de pregunta, ¿cómo sacaste Dale. la decisión estándar de... No, mentira. El riesgo específico de Blizzard? El riesgo específico de Blizzard. A ver qué datos teníamos en Blizzard. Ah, porque tengo el beta. Entonces, como tengo el beta. Ah, no, el riesgo específico, ¿me dijiste? Sí. Ya, es que yo acá, por ejemplo, yo tenía la desviación estándar, porque me la dan, ¿cierto? Sí. Y yo sé que el riesgo total es la desviación estándar al cuadrado. Ah, ya, ya. También Ya. es una fórmula. Entonces nosotros acá habíamos sacado este y sacamos después el específico. Pero ponte el específico, también se puede sacar como la varianza al cuadrado menos el riesgo sistemático al cuadrado. Y te podría dar lo mismo. Que ahí no iba a jugar. Ya. Gracias. Nada. Ponte ya en WWE, ¿qué podríamos sacar? Se lo voy a tirar a blanco. Podríamos sacar el específico y ahí ya tendríamos todo. O sea, pero es que el específico igual no lo dan. Total. O sea, el sistemático. Perfecto. Sacamos el sistemático con el beta al cuadrado Ya, y perfecto. 0,3 al cuadrado. Y ahí con la diferencia tenemos el riesgo y después con el riesgo solamente podemos sacar el O sea, tiro de acá, la claro, acá desviación. hacemos la suma porque es el riesgo total y yo tengo claro que este es el total al 0,5. Y ahí estaría lista. Bien, también un punto premio. Ya. ¿Siguieron ese? Que se me lo hice muy rápido. Yo sé que mi riesgo sistemático es el beta del portafolio o sea, el beta del portafolio al cuadrado por la desviación estándar del mercado al cuadrado. Entonces nosotros recién sacamos el beta. Con el beta lo que hicimos fue sacar el sistemático por fórmula, y yo aquí tenía, a mí el enunciado me daba me decía cuál era. Entonces, ¿qué cosa hice? Fue hacer la suma de estos dos para sacar el riesgo total, y por fórmula, la desviación estándar es el riesgo total, o sea, es la raíz del riesgo total. ¿Sí? No sé cómo quedar. O si alguien tiene alguna duda, se perdió en algún número. O sea, yo me perdí hace rato, pero voy a después ver la tabla en Excel. Vete a averiguar si quieres ver cuál nos queda, ¿crees? Ah, nos quedan 4. Pero cualquier cosa, si te complicaba, por último mandamos un mail y podemos hacer un horario. Y lo vamos viendo. Ya, bacán, gracias. Nena, porque igual KPM la idea es que lo manejen bien. Insisto, nunca yo creo que les va a salir algo de este estilo, pero sí o sí tienen que tener muy buen manejo de las fórmulas, porque de repente les van a dar datos y hay que empezar a despejar. Entonces esta ayudantía, por ejemplo, ayuda mucho para eso, para ir como soltando una mano con el álgebra. Una pregunta, estas son como casi todas las fórmulas que necesitamos como de KPM, ¿cierto? No, a ver, mira. Igual se lo voy a subir ahora, pero espérate. Déjame. Espérate. Que lo tengo aquí a mano, según yo. ¿Dónde está Zoom? Ahí le voy a poner